Dos helicópteros Black Hawk no aterrizan en una autopista suburbana en hora punta, a menos que el mundo se esté acabando o alguien muy importante haya desaparecido. El viento de las aspas aplanó la hierba alta a lo largo de la ruta 9, obligando a los coches a frenar bruscamente. Los conductores bajaron de sus teléfonos grabando aterrorizados y confundidos. Pero los soldados que saltaron no buscaban a un terrorista. No buscaban una bomba. Un capitán con la cara llena de cicatrices corrió hacia una mujer que caminaba sola por el arcén, agarrando una caja de cartón con sus pertenencias. No apuntó con un arma. Señaló con el dedo al hospital del que acababa de salir. Señora, ¿es usted a quien acaban de despedir? Cuando ella asintió atónita, él agarró su radio. La encontramos dando la vuelta a los pájaros. Dile al general que traemos al ángel de vuelta. Las luces fluorescentes del centro médico St. Jude zumbaban con un parpadeo que provocaba dolor de cabeza y que la enfermera Rachel Bennett había aprendido a ignorar tras 10 años en la sala. Eran las 2 de la madrugada. El turno de noche donde el caos del día solía convertirse en un pitido rítmico de monitores. Pero esa noche la sala de urgencias vibraba con la tensión centrada por completo en la cama 4. Rachel ajustó el suero intravenoso, sus ojos escrutando las constantes vitales del hombre que yacía inconsciente entre las sábanas. Había llegado como desconocido, encontrado desplomado en un callejón a 3 cuadras del hospital. Sin billetera, sin teléfono, solo botas tácticas desgastadas por los tacones y una camiseta gris descolorida que se le pegaba a un cuerpo de músculos sólidos. Estaba cubierto de sudor con la temperatura subiendo a 40 grados y murmuraba cosas en su delirio que sonaban a coordenadas. Se está estabilizando, pero apenas, susurró Rachel para sí misma, comprobando el vendaje fresco. De costado. Parecía una incisión quirúrgica con una infección muy grave. No era una herida de pelea callejera. Era precisa. Enfermera Bennett. La voz nasal y aguda del doctor Gregory Alcott cortó el aire como un bisturí. Rachel se puso rígida. El doctor Alcott era el nuevo jefe de cirugía, un hombre al que le importaban más los códigos de facturación y las preautorizaciones del seguro que los resultados de los pacientes. Entró en la sala de traumatología, arrugando la nariz al ver las botas embarradas en la esquina, la única posesión del paciente. Sí, doctor. Rachel no levantó la vista, concentrada en limpiar la herida. Porque este vagabundo ocupa una cama de traumatología, espetó Alcott, hojeando la historia clínica en la tableta. Sin seguro, sin identificación. No somos un albergue para personas sin hogar, Bennett. Tenemos pacientes que pagan en la sala de espera. Transfiéralo a la clínica del condado. Rachel finalmente levantó la vista. Sus ojos azules reflejaban cansancio pero ferocidad. Doctor. Alcott tiene una infección séptica. Su ritmo cardíaco es errático. Si lo trasladamos ahora, sufrirá un paro cardíaco. He visto infecciones como esta antes. Parece una infección del personal de campo de batalla. Necesita antibióticos intensivos y observación, ni un viaje en autobús para contarlo. Alcott se burló acercándose, su costosa colonia eclipsaba el olor a antiséptico. Eres enfermero, Bennett. Cambias las cuñas y sigues las órdenes. No diagnosticas. Te digo que despejes la cama. Es una carga para los recursos. Es un ser humano. Rachel respondió con voz ronca, alzando ligeramente la voz. Y creo que es un veterano. Mira las cicatrices en su hombro. Esas cicatrices de metralla. No me importa si es el rey de Inglaterra. Alcott siseó bajando la voz. Un susurro amenazador. Tienes 15 minutos para darle el alta. Si vuelvo y sigue aquí, no será él quien salga del hospital. Serás tú. Alcott giró sobre sus talones y salió con su bata blanca ondeando. Rachel lo miró. Respiraba entrecortadamente. Se aferró a las sábanas de repente con los nudillos blancos. Tranquilo, lo tranquilizó Rachel, poniéndole una mano en la frente. Te tengo. Conocía el protocolo. Conocía la jerarquía. También sabía que moverlo era una sentencia de muerte. Miró el reloj. Las 2:15 de la madrugada. Alcott iba a su oficina a dormir la siesta.
No volvería para las rondas hasta las 6:30 de la mañana. Rachel tomó una decisión. En lugar de darle el alta, llevó la cama 4 a un rincón de la sala de traumatología, tras una pesada cortina que solía estar reservada para almacenamiento. Le conectó una bolsa nueva de Bancomi, un antibiótico caro que tuvo que anular el dispensador digital para conseguir. Se sentó a su lado. Se secó la frente con agua fría, escuchando sus pesadillas murmuradas. Eco 2, compromiso de posición. Agarra al pájaro, gimió el hombre con el cuerpo agitado. Estás a salvo, susurró ella. Estás en St. Judes. Soy Rachel. No me voy a ninguna parte. Durante 4 horas, luchó contra la fiebre. Ignoró sus otras tareas intercambiando favores con las otras enfermeras, pidiéndoles que cubrieran a sus otros pacientes para poder concentrarse en el desconocido. A las 5:30 de la madrugada, la fiebre le bajó. Su ritmo cardíaco se estabilizó. Abrió los ojos grises como el acero y agudos, alerta al instante a pesar de su condición. ¿Dónde? Su voz era como grava. Hospital, dijo Rachel en voz baja. Estabas en mal estado. Shock séptico. El hombre intentó incorporarse, pero hizo una mueca. Miró a Rachel hasta que la miró, analizándola como si fuera una variable táctica. ¿Te quedaste? Yo me quedé. Ella asintió. El doctor Ralcott quería echarte, admitió, sirviéndole un vaso de agua. Te escondí. El hombre tomó el agua con la mano ligeramente temblorosa. Gracias. Necesito hacer una llamada. Tengo un número en la cabeza. Necesito una línea segura. No tenemos líneas seguras, sonrió Rachel con tristeza. Solo un teléfono fijo polvoriento en la estación de enfermeras. Antes de que pudiera responder, la cortina se desgarró. Las anillas de plástico chirriaron contra la barandilla metálica. El doctor Alcott se quedó allí, su rostro una máscara de rabia púrpura. Detrás de él había 2 guardias de seguridad del hospital. Te lo advertí. Alcott escupió, señalando a Rachel con un dedo tembloroso. Te di una orden directa a Bennett. Robaste medicamentos. Te apropiaste indebidamente de los recursos del hospital. Y desafiaste al jefe de cirugía. Habría muerto. Rachel se puso de pie, colocándose entre el médico y el paciente. Míralo. Está consciente. Los antibióticos funcionaron. No me importa. Alcott gritó. Sácalo. Y quítale la placa. Los guardias de seguridad dudaron. A todos les gustaba Rachel. Era el corazón de urgencias. Ahora, bramó Alcott. Uno de los guardias, un hombre llamado Frank, con quien Rachel había compartido café durante años, miró al suelo. Lo siento, Rachel. Rachel se desabrochó la placa. Sacó el estetoscopio del cuello, el que le había regalado su padre al graduarse de enfermería, y lo dejó en la mesita de noche. Se giró hacia el hombre en la cama. Estás estable. No dejes que te muevan hasta que te sientas listo. Bebe agua. El hombre en la cama no dijo ni una palabra. Miraba a Alcott con una mirada que habría aterrorizado a cualquiera, pero Alcott estaba demasiado cegado por el ego como para darse cuenta. La mano del paciente se movió sutilmente bajo la sábana, marcando un ritmo contra su muslo como si contara. Fuera, se burló Alcott. Rachel agarró su bolso y su abrigo. Salió de la sala de traumatología con la cabeza en alto, pero el corazón destrozándole el pecho. 10 años de servicio se esfumaron en un instante porque hizo lo correcto. Las puertas automáticas de urgencia se abrieron y el frío aire de la mañana golpeó a Rachel como un puñetazo. Llovía con una llovizna punzante y miserable que empapó su uniforme al instante. Se dio cuenta con una sensación de zozobra, de que había dejado el paraguas en la taquilla. No le permitían volver a entrar a buscarlo. Se quedó un momento en la acera, mirando hacia el edificio. St. Judes había sido su vida. Se había perdido las navidades, los cumpleaños y los aniversarios entre aquellos muros. Había sostenido las manos de los moribundos y celebrado con las familias de los vivos. Y ahora solo era una intrusa. Revisó sus bolsillos. Tenía las llaves del coche.
Pero entonces recordó que su coche, un viejo Honda Civic, estaba en el taller por un problema de transmisión. Había ido en autobús al trabajo. El siguiente autobús no pasaba hasta las 7 de la mañana los domingos. Apenas eran las 6:15, murmuró, secándose la lluvia de las pestañas. Su apartamento estaba a 8 kilómetros. Una caminata de 8 kilómetros por la autopista, con el arcén bajo la lluvia. Sentía que era el final perfecto para la peor noche de su vida. Empezó a caminar. La goma de sus zuecos de enfermera chirriaba contra el pavimento mojado. Los coches pasaban zumbando, salpicándole las piernas con agua sucia. Agarraba una pequeña caja de cartón. Alcott amablemente le había permitido empacar una foto de su perro, una taza de café y un par de calcetines de repuesto. Mientras caminaba, la ira empezó a desvanecerse, reemplazada por un miedo abrumador. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Quién contrataría a una enfermera despedida por insubordinación y robo? Alcott la pondría en la lista negra. Era lo suficientemente mezquino como para asegurarse de que nunca más volviera a trabajar en la ciudad. Tenía 34 años, estaba soltera y desempleada. Estaba a unos 3 kilómetros del hospital, caminando por un tramo de carretera que bordeaba un gran campo abierto que se usaba para ferias locales en verano. La lluvia caía con más fuerza. Temblaba incontrolablemente. Sigue adelante, Rachel, se dijo a sí misma. Un pie delante del otro. Entonces lo oyó. Al principio fue un zumbido sordo, una vibración en el pecho más que un ruido. Pensó que podría ser un camión pesado acercándose por detrás, así que se adentró más en el césped. Pero el sonido no provenía de la carretera. Venía del cielo. El zumbido se convirtió en un ritmo que azotaba el aire. Era fuerte e ensordecedor. Rachel se detuvo y miró hacia arriba. Entre la niebla gris y la lluvia, se materializaron dos siluetas oscuras. Eran enormes helicópteros negros, bajos y agresivos, ladeándose bruscamente sobre la arboleda. No eran los helicópteros médicos rojos y blancos a los que estaba acostumbrada. Eran militares. Negro mate sin marcas que pudiera distinguir fácilmente, repletos de antenas y cápsulas externas. ¡Qué demonios! Suspiró protegiéndose los ojos de la estela de las hélices. El helicóptero líder ensanchó el morro, cabeceando mientras reducía drásticamente la velocidad. Se cernía directamente sobre la carretera a apenas 15 metros de altura. La corriente descendente era inmensa. Le arrancó la caja de cartón de las manos congeladas a Rachel. Su taza de café se hizo añicos contra el asfalto. La foto de su perro cayó sobre la hierba mojada. Se cubrió la cabeza agachándose, aterrorizada. Fue un aterrizaje forzoso. Se trataba de una emergencia. El helicóptero no se estrelló. Aterrizó justo en medio de la carretera de 4 carriles, bloqueando el tráfico en ambas direcciones. El segundo helicóptero aterrizó en el campo adyacente. Sus rotores seguían girando, cortando la hierba como una cortadora de césped gigante. Los coches frenaban a fondo. La gente gritaba. Antes de que los patines del helicóptero líder se asentaran por completo, las puertas laterales se abrieron. 4 hombres saltaron. No llevaban uniforme militar estándar. Llevaban equipo táctico de alta gama, pantalones multicam, camisas de combate, portaplacas pesados y cascos con monturas de visión nocturna. Llevaban rifles colgados del pecho, listos pero no apuntados. Se movían con una velocidad y una fluidez aterradoras. Se desplegaron asegurando un perímetro alrededor del helicóptero. Un hombre, el líder, no miró el tráfico. No miró a los conductores atónitos. Escudriñó la carretera. Vio a Rachel agachada cerca de la barrera, empapada y temblando. Corrió hacia ella. Era un hombre corpulento con una barba espesa y una cicatriz que le atravesaba la ceja. Se detuvo a 1,5 metros de ella, levantando las manos para demostrar que no era una amenaza. Señora, gritó por encima del rugido de los motores. ¿Es usted la enfermera Bennett?, preguntó Rachel Bennett. Rachel no podía hablar. Simplemente lo miró fijamente. Señora, ladró de nuevo, urgente pero respetuoso. Mírame. Eres la enfermera que acaba de estar en St. Judes. La que atendió al desconocido.
Rachel asintió lentamente, castañeteándole los dientes. Sí, soy yo. El soldado se dio unos golpecitos en el auricular. Comando, tenemos al agente. Repito, tenemos al ángel. Está mojado y frío pero seguro. Extendió la mano. Tiene que venir con nosotros, señora. ¿Qué quiere saber? Rachel retrocedió golpeándose contra la barandilla. Me despidieron. No hice nada malo. Solo le di antibióticos. La expresión del soldado se suavizó. Se acercó ignorando la lluvia que golpeaba su casco. Sabemos que el hombre que atendió es el capitán Elías Thorne del primer destacamento operacional Delta de Fuerzas Especiales. Es nuestro líder de equipo. Rachel abrió mucho los ojos. El don nadie en la cama 4. Despertó lo suficiente para hacer una llamada, continuó el soldado. Nos contó lo que pasó. Nos dijo que te echaron porque le salvaste la vida. Solo hice mi trabajo, balbuceó Rachel. Bueno, ahora nos toca a nosotros, dijo el soldado con gravedad. El general Higgins, el padre del capitán Thorne, ya está ingresando al hospital. Pero el capitán Thorne se negó a que nadie lo tocara hasta que te trajeran de vuelta. Dijo y cito, consíganme a la enfermera que se negó a dejarme morir o salgo de aquí con las vías intravenosas a cuestas. El soldado señaló la puerta abierta del Black Hawk. Por favor, señora, tenemos órdenes de recogerla y francamente, no me gustaría ser el doctor Alcott cuando volvamos. Rachel miró su taza destrozada en la carretera. Miró el atasco causado por 2 helicópteros militares enviados específicamente para ella. Miró la mano extendida del soldado. La tomó. Vamos, dijo. El soldado la ayudó a subir a la cabina. Alguien le echó una cálida manta de lana sobre los hombros. Mientras el helicóptero despegaba, volviendo bruscamente hacia St. Judes, Rachel miró los coches que pasaban por debajo. Ya no caminaba. Volaba a la guerra. Y por primera vez en su vida, tenía un ejército a sus espaldas. El techo del centro médico St. Jude no estaba diseñado para un Sikorsky U-60 Black Hawk, y mucho menos para 2. La integridad estructural estaba calificada para helicópteros de transporte médico más ligeros, pero a los pilotos del 160 grados Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales no parecía importarles los códigos de construcción del hospital. Bajaron los aviones con un golpe sordo que hizo que se levantara el polvo de las placas del techo del centro de traumatología, 4 pisos más abajo. Dentro de urgencias, el caos se había extendido por completo. El doctor Gregory Alcott estaba de pie en la estación de enfermeras, gritando por el auricular del teléfono, con el rostro manchado de indignación. No me importa quiénes sean. Este es un centro privado. Dígale a la policía que retire esos aviones no autorizados de mi techo inmediatamente o demandaré a la ciudad hasta la quiebra. Colgó de golpe y se volvió hacia el grupo de enfermeras y residentes. De vuelta al trabajo. ¿Por qué están todos ahí parados? Si veo a una persona más mirando al techo, estás despedido, igual que Bennett. Las puertas del ascensor al final del pasillo sonaron. Normalmente este sonido precedía a la llegada de una camilla o un carrito de la cafetería. Esta vez, las puertas se abrieron para revelar una pared de multicámara. 6 operadores salieron, formando una fila. En el centro caminaba un hombre que vestía uniforme de gala en lugar de equipo de combate. El general Thomas Higgins era una leyenda en la comunidad de operaciones especiales, un hombre cuyo silencio, según se rumoreaba, era más aterrador que sus gritos. Caminaba con un bastón, un recuerdo de Fallujah, pero se movía con la inercia de un tren de mercancías, y justo a su lado, envuelta en una manta militar de lana gris, con el pelo mojado y enmarañado hasta la frente, estaba Rachel Bennett. Urgencias quedó en silencio. Se oía el zumbido de la máquina expendedora al final del pasillo. Alcott se quedó boquiabierto. Parpadeó mirando a los soldados y a Rachel, mientras su cerebro intentaba calcular la ecuación imposible que tenía ante sí. ¿Qué significa esto? El general Higgins no se detuvo hasta que estuvo en tono de nariz con el cirujano. Higgins tenía 60 años, cabello plateado y ojos como pedernal congelado. ¿Es usted el doctor Alcott? Soy el jefe de cirugía, tartamudeó Alcott, intentando recuperar la compostura. Y está invadiendo una zona estéril.
Exijo que retire estas armas y a este empleado despedido inmediatamente. Higgins ignoró la orden. Se giró hacia el soldado a su izquierda. Asegure el piso. Nadie entra ni sale sin mi autorización. Corte las líneas fijas. Interrumpa las señales celulares en un radio de 200 pies. Esta es ahora una base de operaciones segura. Sí, general, ladró el soldado, moviéndose al instante hacia las salidas. No puede hacer eso, gritó Alcott. Esto es un hospital. Corrección, dijo Higgins con voz mortalmente tranquila. Esta es la ubicación de un activo de alto valor que actualmente se encuentra en estado crítico. Un activo que intentó desechar como basura. Higgins retrocedió e hizo un gesto a Rachel. La enfermera Bennett ya no es su médico de planta. La han reclutado como consultora médica especializada para el Departamento de Defensa. Su rango es superior al tuyo inmediatamente. Es la principal proveedora de atención médica del capitán Thorne. Le proporcionarás todo lo que necesite. Si te pide un bisturí, se lo das. Si te pide la luna, empiezas a construir un cohete. El rostro de Alcott se tornó violeta pálido. Miró a Rachel con puro veneno. Ella es enfermera. Apenas aprobó sus exámenes hace 10 años. Revisé su expediente. Es incompetente para manejar un trauma de esta magnitud. Rachel dio un paso al frente. El impacto del viaje en helicóptero se desvanecía, reemplazado por la adrenalina familiar de urgencias. Miró a Alcott, luego al personal aterrorizado y finalmente a Frank, el guardia de seguridad, que se había disculpado antes. Frank le hizo un gesto sutil con el pulgar hacia arriba. ¿Dónde está?, preguntó Rachel con voz firme. ¿Dónde está el capitán Thorne?, preguntó Alcott con voz firme. Alcott se cruzó de brazos. Hice que lo trasladaran al sótano, a la zona de espera a la hora de su traslado al condado. Ya no es mi problema. Rachel abrió mucho los ojos. El sótano. Hace 10 grados ahí abajo. Está luchando contra una sepsis. El frío le provocará un shock. No esperó permiso. Salió corriendo por el pasillo hacia los ascensores de servicio, quitándose la manta de lana. El general Higgins les hizo un gesto a 2 de sus hombres. Vayan con ella. Si alguien se interpone en su camino, quítenlo. Alcott farfulló. General, le quitaré la placa por esto. Conozco a los senadores. Higgins se acercó y su voz se convirtió en un susurro que heló la habitación. Doctor, mi hijo yace en su sótano. Si muere porque quería ahorrarse la factura de la calefacción, no necesitaré placa, y usted no necesitará abogado. ¿Lo entiende? Alcott tragó saliva con dificultad. Por primera vez su arrogancia se quebró, revelando al cobarde que llevaba dentro. El sótano era básicamente un almacén para equipos rotos y archivos sobrantes. Olía a moho y polvo viejo. Rachel irrumpió por las puertas dobles, flanqueada por los 2 operadores Delta. En un rincón, sobre una camilla con una rueda rota, yacía el capitán Elias Thorne. Temblaba violentamente, sus dientes castañeteaban con tanta fuerza que sonaba como hueso rechinando contra hueso. La bolsa de suero que Rachel le había colgado antes estaba vacía. La vía estaba obstruida por la sangre. Elías. Rachel corrió a su lado comprobando al instante su pulso corroído. Era débil y rápido. Demasiado rápido. Rachel. Elías tartamudeó con la mirada perdida. Hostiles, Southridge. Nada de hostiles, dijo quitándose la blusa húmeda para revelar una camiseta térmica, que inmediatamente usó para cubrirle el pecho. Traedme mantas, les gritó a los soldados. Y que muevan esa camilla. Tenemos que llevarlo a la UCI ya. Los soldados entrenados para matar con las manos desnudas, parecieron perderse por un momento antes de correr a buscar algo abrigado. Regresaron con telas protectoras y un abrigo de conserje. Tenía que bastar. Lo llevaron de vuelta a la UCI. La toma del hospital estaba completa. El equipo Delta había despejado toda el ala oeste, trasladando a otros pacientes al ala este. La UCI era ahora una fortaleza. Rachel trabajaba arduamente.
Reinstaló 2 vías intravenosas de gran calibre, inyectándole líquidos calientes para combatir la hipotermia. Lo conectó al monitor cardíaco avanzado. Los resultados eran malos, presión arterial 80, frecuencia cardíaca 140. Pero fue el análisis de sangre, que llegó 30 minutos después, lo que la hizo detenerse. Estaba mirando la pantalla de la computadora en la estación central. El general Higgins estaba detrás de ella, observándola por encima del hombro. «Hábleme, enfermera Bennett», dijo Higgins. «Se está estabilizando». «Está subiendo la temperatura», dijo Rachel, mordiéndose el labio. «Pero estos recuentos de glóbulos blancos no tienen sentido. Tiene una infección del personal». La voz de Alcott llegó desde la puerta. Estaba flanqueado por una administradora del hospital, una mujer de aspecto nervioso llamada señora Gabel. La típica sepsis de campo de batalla. «Necesita una Vancomi, que ya le robaste». Rachel ignoró el pinchazo. «No, mira los eosinófilos y las enzimas hepáticas. Se están disparando. La sepsis ataca los órganos». «Sí, pero este patrón, esto parece toxicidad». Se giró para encarar al general. «Señor, ¿dónde estaba específicamente? Necesito saber en qué entorno estaba operando». Higgins dudó. «Eso es clasificado». «General», dijo Rachel con firmeza. «Su hijo se está muriendo, no de una infección, sino de algo más. Si trato la infección, solo estoy poniendo una curita en un agujero de bala. Necesito saberlo». Higgins miró a sus hombres, luego volvió a mirar a Rachel. Estaba en el Triángulo Dorado, una redada en un laboratorio de opioides sintéticos. Había compuestos experimentales. Rachel chasqueó los dedos. «Exposición química. No es personal. Es un agente mimemético. Ha estado expuesto a una neurotoxina que imita los síntomas de la infección mientras desactiva el sistema nervioso autónomo». «Absurdo». Alcott se burló. «Estás viendo demasiadas películas, Bennett. Lo vas a matar con tus fantasías. Voy a pedir una máquina de diálisis para filtrar su sangre por sepsis». «La diálisis lo matará», gritó Rachel. «Si filtras su sangre ahora, el estrés en su corazón le provocará un paro cardíaco. Necesita un antídoto. Necesita atropeno y plioxima inmediatamente». Alcott dio un paso adelante intentando bloquear físicamente a Rachel del carrito de medicamentos. «No te permitiré administrar un antídoto para un agente nervioso a un paciente séptico. Es negligencia médica». La habitación quedó en silencio sepulcral. El monitor cardíaco de la cama 1. La cama de Elías empezó a sonar. Un zumbido rápido y agudo. «VIV. Se está desplomando», gritó Rachel. Empujó a Alcott. No fue un empujón suave. Le puso el hombro en el pecho y lo empujó hacia atrás contra un carrito de ropa blanca. Se desplomó sobre un montón de sábanas. «Código azul», gritó. «Carguen las paletas a 200 joyas». Rachel agarró el carrito de paro. Los soldados se quedaron paralizados, sin saber si disparar al médico o ayudar a la enfermera. «Despejado», gritó Rachel, presionando las palas contra el pecho de Elías. ¡Pum! Su cuerpo se sacudió con la descarga. Miró el monitor. Línea plana de nuevo. 300 rubíes. Despejado. ¡Pum! Sigue en línea plana. Vamos, soldado, susurró con lágrimas en los ojos. No te atrevas a abandonarme ahora. Caminé kilómetros bajo la lluvia por ti. Empezó las compresiones torácicas. Fuertes y rítmicas, crujiendo las costillas si era necesario. Pon un milol de epinefrina, ordenó a una de las otras enfermeras que se había escabullido de vuelta al suelo, una joven llamada Sara, que parecía aterrorizada pero cogió la jeringa. 2 minutos de RCP, contó Rachel mientras el sudor le goteaba de la frente. Suéltalo, se burló Alcott desde el suelo, ajustándose las gafas. Se ha ido. Lo mataste. Cállate, rugió el general Higgins, sacando su arma y apuntándola directamente a la cabeza de Alcott. Una palabra más, doctor, y se une a él. Detenga las compresiones, dijo Rachel sin aliento. Miró el monitor.
Nada, luego un pequeño pitido, luego otro. Volvió un ritmo caótico pero estable. Taquicardia sinusal, susurró Rachel. Ha vuelto. No lo dudó. Tomó la jeringa de atropeno del carro de paro cardíaco. La introdujo de golpe en el puerto intravenoso, inyectando atropeno. Si me equivoco, esto le detiene el corazón de nuevo. Si no me equivoco, sus constantes vitales se estabilizan en 30 segundos. Apretó el émbolo. Todos miraron el monitor. 10 segundos, 20 segundos. La frecuencia cardíaca empezó a bajar. 140, 130, 110, 90. La presión arterial subió. 90, 60, 110, 70. Rachel se desplomó contra la barandilla de la cama, exhalando un suspiro que sintió que llevaba una hora conteniendo. Se está estabilizando, susurró. Era la toxina. El general Higgins enfundó su arma. Miró a Rachel con una reverencia usualmente reservada para figuras religiosas. Luego miró a Alcott. Sáquenlo de aquí, ordenó Higgins a sus hombres. Enciérrenlo en su oficina. Si toca un teléfono, rómpanle los dedos. Pasaron 3 días. La UCI del St. Jude se había convertido en una extraña mezcla de medicamentos estériles y base de operaciones avanzada. Los soldados dormían en las sillas de la sala de espera. Las cajas de pizza estaban apiladas junto a las cajas de municiones. Rachel no se había ido a casa. Dormía en un catre en la habitación de Elías, despertándose cada hora para revisar sus constantes vitales. Elías estaba despierto. Estaba débil, pero el gris acero había regresado a sus ojos. Tienes mucha mano con esas agujas, Bennett, dijo Elías con voz áspera, intentando moverse en la cama. Rachel sonrió acomodándole las almohadas. Estaba agotada con la ropa de trabajo limpia que el ejército le había conseguido. Tienes la piel dura, capitán. Eso hace que sea difícil encontrar una vena. Llámame Elías, dijo en voz baja. Creo que te has ganado el derecho. La miró. La miró de verdad. Mi padre me contó lo que hiciste. La caminata al enfrentamiento con Alcott, el diagnóstico. Solo hice mi trabajo, dijo Rachel, mirándose las manos. Alcott está intentando que me revoquen la licencia. Incluso con tu padre aquí, la junta del hospital está furiosa. Dicen que agredí a un médico veterano y le administré medicamentos no autorizados. Que lo intenten, Elías, dijo con la voz endurecida. Compraré este maldito hospital y despediré a la junta si es necesario. No es tan sencillo. Rachel suspiró. Política. Incluso los militares tienen que rendir cuentas a los abogados tarde o temprano. Revisó su vía intravenosa. Necesitas descansar. Tus enzimas hepáticas están casi normales, pero tu cuerpo sufrió un golpe tremendo, Rachel. Elías extendió la mano y la agarró. Volvió a apretarla con fuerza. ¿Por qué? No me conocías. Solo era un vagabundo con botas sucias. Perdiste tu carrera. Para un extraño. Rachel sostuvo su mirada. Mi hermano era un marine. Volvió a casa diferente. Murió en una sala de espera de asuntos de veteranos porque nadie veía más allá de la ropa sucia y el olor a alcohol. Me prometí a mí misma que eso nunca volvería a suceder bajo mi cuidado. No otra vez. Un silencio se extendió entre ellos, cargado de emoción no expresada. Elías le apretó la mano. Eres una buena mujer, Rachel Bennett. De repente la puerta de la habitación se abrió. No era el general. No era un soldado. Era una enfermera. Rachel no reconoció a un hombre alto con el pelo rapado, con uniforme quirúrgico y mascarilla. Empujaba un carrito de medicamentos. Rondas programadas, murmuró el hombre cabizbajo. El doctor Alcott le recetó un sedante para ayudarlo a dormir. Rachel frunció el ceño. El doctor Alcott está bajo arresto domiciliario en su consultorio. Y yo me encargo de todos los medicamentos de este paciente. El hombre se quedó paralizado. Los instintos de Rachel, agudizados por años de tratar con drogadictos y pacientes violentos en urgencias, se despertaron. Miró los zapatos del hombre. No eran zuecos ni zapatillas de enfermería.
Eran unas botas gruesas de cuero negro, caras. Y en su muñeca, apenas visible bajo el puño de su bata, había un tatuaje, un escorpión negro. A Rachel se le heló la sangre. Recordó el murmullo delirante de Elías de la primera noche. Escorpión. Sabían que veníamos. Oye, dijo Rachel con voz cortante y fuerte. Aléjate del carrito. El hombre levantó la vista. Tenía la mirada fría y muerta. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme. No buscaba un estetoscopio. Pistola, gritó Elías, intentando saltar de la cama a pesar de su debilidad. El asesino sacó una pistola con silenciador. Rachel no pensó. No tenía un arma. Tenía una bandeja con instrumental quirúrgico metálico en la mesita de noche. Agarró un pesado plato de riñones y lo arrojó con todas sus fuerzas. Le dio al asesino en la cara justo cuando disparaba. La bala salió desviada, rompiendo el cristal de la ventana detrás de Elías. El asesino se tambaleó hacia atrás, con la sangre a raudales por la nariz. Volvió a levantar el arma, apuntando directamente a Rachel. No. Rugió Elías arrancándose las vías intravenosas del brazo y saltando de la cama. Abordó al hombre con su cuerpo debilitado, impulsado por la rabia pura. Se estrellaron contra el carrito de medicamentos, haciendo volar viales y jeringas por el aire. El asesino era más fuerte. Le dio un revés a Elías, estrellándolo contra la pared. Giró el arma hacia el capitán, que jadeaba en el suelo. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una fuerza lo golpeó en la espalda. Rachel había agarrado el tanque de oxígeno de la esquina de la habitación, un cilindro de acero sólido. Lo blandió como un bate de béisbol. El tanque impactó en la nuca del asesino con un crujido espantoso. El hombre se desplomó en el suelo y no se movió. La puerta se abrió de golpe. El general Higgins y 3 operadores Delta inundaron la habitación, armas en alto. Vieron al asesino inconsciente en el suelo. Vieron a Elías apoyado contra la pared, sangrando por la mira intravenosa. Y vieron a Rachel Bennett de pie junto al sicario agarrando un tanque de oxígeno, con el pecho agitado, con el aspecto de una diosa guerrera. El general Higgins miró el tatuaje en la muñeca del asesino. Palideció. Tenemos una brecha, susurró Higgins. Este no fue un golpe al azar. No se encontraron. Rachel dejó caer el tanque. Le temblaron las manos. Dijo que era enfermero. Elías se incorporó apoyándose en la cama. Miró a Rachel con una intensidad que la quemaba. Me salvaste, dijo sin aliento. Otra vez. No estamos a salvo aquí, dijo Rachel con voz temblorosa pero firme. Si consiguen meter a una enfermera falsa en la UCI, pueden meter una bomba aquí. Higgins asintió con gravedad. Tienes razón. Tenemos que irnos ya. ¿A dónde?, preguntó Elías. Rachel miró al general. Mi familia tiene una cabaña en el norte aislada. Sin señal de celular, sin internet. Si quieres que viva, tenemos que desaparecer. Higgins miró a la enfermera civil que acababa de abatir a un asesino armado. Se dio cuenta de que ya no estaba viendo a una civil. Ábrame el paso, enfermera Bennett, dijo el general. La caravana de todoterrenos negros arrancó por la interestatal, una mancha de cristales tintados y placas del gobierno. Dentro del vehículo que encabezaba la marcha, Rachel agarraba el volante de la vieja camioneta Ford de su difunto padre, que el general Higgins había insistido en que ocupara la posición central de la formación para camuflarse. Elías iba en el asiento del copiloto con un rifle apoyado sobre las rodillas. Tenía el rostro pálido, pero sus ojos escudriñaban la zona. Sangras a través de la venda, dijo Rachel, mirando su brazo un instante antes de volver al asfalto mojado. Sobreviviré, gruñó Elías. ¿A qué distancia está la cabaña? 20 metros, respondió ella. Está en Black Quadrille. Es un antiguo camino forestal. Sus todoterrenos podrían tener dificultades en el barro. Mis todoterrenos han sobrevivido a las montañas de Afganistán. La voz de Higgins crepitó en la radio. Adelante, Bennett. La cabaña era una reliquia de otra época. Una robusta estructura de áspero pino uneed encaramada en un acantilado con vistas a un denso valle de abetos y pieles.
No había electricidad, solo un generador en el cobertizo. No había señal de celular, solo el viento aullando en el valle. Llegaron justo cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de moretones morados y rojos. El equipo Delta se movió con una eficiencia experta. 2 hombres tomaron posiciones de francotirador en el techo. 2 más minaron el perímetro del camino de entrada con minas antipersonal. Rachel ayudó a Elías a entrar. El aire en la cabaña era viciado y frío. Se arrodilló junto a la chimenea, preparando leña con manos temblorosas. «Oye», dijo Elías, arrodillándose a su lado. Él le puso una mano en el hombro. «Para». Rachel se quedó paralizada. Lo miró y las lágrimas que había estado conteniendo desde el hospital finalmente brotaron. «Terminado. Intentaron matarte delante de mí». Ese hombre, Elías, tenía la mirada perdida. No le importó. «Lo sé», dijo Elías en voz baja. «Pero fracasó por tu culpa». Le quitó la cerilla de la mano y encendió el fuego. A medida que las llamas se encendían, proyectando sombras danzantes en las paredes, la cabaña se calentó. Rachel instaló una clínica improvisada en la mesa de la cocina, limpiando las heridas de Elías y revisando sus signos vitales. «Eres fuerte», murmuró Elías mientras le envolvía el brazo con vísceras frescas. «Más fuerte que la mitad de los hombres con los que serví». «No soy un soldado». Rachel negó con la cabeza. «Solo soy testaruda». «Eso es todo lo que es un soldado». Elías sonrió, lo suficientemente testarudo como para negarse a morir. La noche se instaló. El general estaba sentado junto a la ventana, observando la oscuridad con binoculares térmicos. El equipo turnó las guardias. Rachel y Elías se sentaron en la alfombra junto al fuego, compartiendo una lata de duraznos de la despensa. Por un momento la guerra se sintió muy lejana. Hablaron de su perro, de su infancia en Texas, de la vida tranquila que ambos anhelaban en secreto. Pero la paz era una mentira. A las 3 horas, la radio en el chaleco del general siseó. «Contactar sector norte. Movimiento en los árboles. Múltiples señales de calor». Higgins se puso de pie al instante. «¿Cuántos?» 20, tal vez 30. Se están dispersando. No están usando linternas. Estos son profesionales». Elías agarró su rifle, haciendo una mueca al ver que sus músculos protestaban. «No se encontraron rápido. Demasiado rápido». La mente de Rachel corría. «¿Cómo nos deshicimos de los teléfonos?» «Revisamos los vehículos en busca de rastreadores». Elías miró el maletín médico que Rachel había traído del hospital, el que había empacado apresuradamente del armario de suministros antes de huir. Lo volcó de una patada. Una pequeña luz roja parpadeante pulsó desde el interior de una caja de gajos estériles. «Una baliza». Elías escupió. Ese falso enfermero debió haberlo colocado en el carrito antes de entrar en la habitación. «Los trajimos directamente hacia nosotros». El primer disparo destrozó la ventana, apagando la lámpara de aceite sobre la mesa. «Al suelo», rugió Higgins, volcando la pesada mesa de roble para cubrirse. Disparos estallaron desde la arboleda. Era un diluvio de plomo. Las balas atravesaron las paredes de madera de la cabaña como termitas. El sonido era ensordecedor. Los operadores Delta respondieron con sus rifles con silenciador, tosiendo rítmicamente. «Están flanqueando». «Ese», gritó el francotirador en el tejado por el comunicador. «Tienen lanzacohetes». «Zas». «Boom». Una explosión sacudió el lado sur de la cabaña. La pared se desintegró cubriendo la habitación de astillas y paneles de yeso. Rachel se cubrió cabeza, tosiendo en el polvo. «No podemos contener esto», gritó Higgins, disparando una ráfaga a través del hueco en la pared. «Tienen los números y la munición pesada. Necesitamos una estrategia de salida». «No hay salida», gritó Elías, cambiando los cargadores. «La camioneta está hecha polvo». «Las camionetas están inmovilizadas». Rachel miró la distribución de la habitación. Miró las tablas del suelo cerca de la despensa. «El sótano», gritó por encima del ruido del tiroteo.
Higgins la miró. ¿Qué? Mi abuelo lo usaba durante la ley seca para ocultar alcohol ilegal. Rachel se arrastró hacia la despensa. Es un túnel. Desemboca en el lecho del arroyo, 200 yardas barranco abajo. Nos pone detrás de su línea. Elías miró a Higgins. Ve con el equipo. Flanquéalos. No te voy a dejar, argumentó Higgins. No puedo correr, dijo Elías señalando su pierna, que había recibido metralla en la explosión. Los detendré aquí con Rachel. Da la vuelta. Y les disparó por detrás. Es la única manera. Higgins dudó una fracción de segundo. Luego asintió. Que se vayan al infierno, hijo. El general y los 4 operadores desaparecieron en la despensa, levantando las tablas del suelo y deslizándose hacia la oscuridad de la tierra. Rachel y Elías estaban solos. Los disparos afuera se detuvieron. El enemigo estaba recargando, preparándose para la brecha final. ¿Sabes cómo usar esto?, preguntó Elías, entregándole a Rachel una pistola 9 Amir. Rachel tomó el frío acero en sus manos. Estaba temblando. Apunta y dispara. No aprietes el gatillo, corrigió. Aprieta. Exhala. Aprieta. Se arrastró hasta el montón de escombros que solía ser el muro sur. Ya vienen. Sombras se movían en el humo. Hombres con equipo táctico negro moviéndose con cautela. Pensaron que todos dentro estaban muertos o silenciados. Espéralo, susurró Elías. El primer hombre atravesó el agujero en la pared. Crack. Elías lo derribó de un solo tiro en el pecho. El caos regresó. La habitación se llenó de humo y ruido. Rachel se agachó detrás de la mesa volcada, agarrando la pistola. Una figura se alzaba en la puerta a su izquierda, un flanqueador que Elías no había visto. Levantó su rifle hacia la espalda expuesta de Elías. Rachel no pensó. Se puso de pie. Exhaló. Apretó. El arma golpeó con fuerza en su mano. El hombre en la puerta se echó hacia atrás, agarrándose el hombro y cayó. Buen disparo, gritó Elías, reprimiendo a otro atacante. Pero se les acabó el tiempo. Una granada rodó por el suelo y se detuvo a pocos metros de ellos. Gade. Elías se abalanzó sobre Rachel, protegiéndola con su cuerpo. La explosión fue ensordecedora. El mundo se volvió blanco, luego negro. Rachel despertó con el sabor a ceniza y el silencio estridente que sigue a una explosión. Durante un minuto aterrador, no pudo recordar cómo respirar. El aire en la cabaña estaba denso de polvo, que se arremolinaba en los rayos de sol que penetraban a través del techo destrozado. Tosió con un espasmo violento que le destrozó las costillas magulladas y le arrancó una pesada viga de pino de las piernas. Tenía las manos en carne viva, las uñas rotas. Se arrastró entre los escombros con el corazón martilleándole las costillas como un pájaro atrapado. Elías. Su voz era un ronquido roto. Elías. Yacía cerca de los restos de la chimenea, medio enterrado bajo paneles de yeso y muebles destrozados. No se movía. Rachel se arrastró sobre los escombros, ignorando el dolor agudo en la rodilla. Lo alcanzó sus dedos temblorosos presionando contra la arteria corroída de su cuello. Una pausa, una eternidad de silencio y luego un fuerte y rítmico golpeteo contra las yemas de sus dedos. Él gimió abriendo los ojos de golpe. Al principio estaban desenfocados, vidriosos por la conmoción, antes de agudizarse en ese familiar gris acero. Miró a Rachel, el hollín en su rostro, la sangre enmarañada en su cabello, e intentó sonreír. Ganamos, susurró. Antes de que Rachel pudiera responder, la puerta principal, que colgaba de una bisagra, se abrió de golpe. La luz inundó la habitación oscura. Rachel instintivamente buscó la pistola tirada en el polvo, pero una bota pisó suavemente el cañón. Levantó la vista y vio al general Thomas Higgins de pie junto a ellos. Estaba cubierto de barro con el uniforme roto, pero parecía un dios de la guerra tras él a través de las grietas de las paredes. Rachel vio a los operadores Delta asegurando el perímetro, atando con bridas a los pocos mercenarios supervivientes. Tranquilo, Bennett Higgins, dijo con una voz inusualmente suave.
Está claro que la amenaza está neutralizada. Se arrodilló, revisando las pupilas de su hijo. Ustedes dos resistieron contra 30 hostiles armados. He visto a operadores experimentados rendirse ante menos presión. Rachel se desplomó contra un montón de escombros, la adrenalina finalmente abandonó su sistema, reemplazada por un agotamiento profundo. No era solo un escuadrón de la muerte. Murmuró mirando la cabaña destruida. Sabían exactamente dónde estábamos. Lo sabían todo. Lo sabemos, dijo Higgins con gravedad.